El sol se ponía sobre las bulliciosas calles de Madrid mientras regresaba a casa después del trabajo. El fresco aire otoñal mordisqueaba mis mejillas y ajusté mi chaqueta con más firmeza. Era un jueves cualquiera, o al menos eso creía. Poco imaginaba que esa noche aparentemente ordinaria se convertiría en un punto de inflexión en mi vida, cambiando para siempre la dinámica de mi familia y mi lugar dentro de ella. Subí los escalones de nuestro tradicional edificio de ladrillo rojizo, forcejeando con las llaves mientras sostenía una bolsa de la compra en el otro brazo. Mamá me había pedido que recogiera algunos comestibles para la cena, como solía hacer siempre. Era nuestra reunión familiar mensual, una tradición que habíamos mantenido desde mi infancia. Normalmente, estas cenas eran una mezcla de ponerse al día, bromas cariñosas y, de vez en cuando, alguna discusión por la última porción de tarta. Pero esa noche se respiraba una tensión inusual que no lograba identificar. Al empujar la puerta principal, el calor del hogar me envolvió junto al aroma familiar de la lasaña de mamá asándose en el horno. Pude oír voces apagadas provenientes de la sala, pero no tenían la cadencia habitual de nuestras charlas familiares. Algo andaba mal. «Ya llegué», exclamé, descalcándome y colgando la chaqueta. Inmediatamente, las voces en la sala se apagaron. «Qué extraño», pensé, mientras me dirigía a la cocina para dejar la compra. «Sara, ¿eres tú?», se escuchó la voz de mamá, tensa y desconocida. «Sí, mamá. Solo estoy guardando la compra», respondí, tratando de mantener un tono ligero a pesar del nudo que se formaba en mi estómago. «Cuando termines, ven aquí, ¿vale? Tenemos que hablar». Esas palabras. Tenemos que hablar. Nunca anunciaban algo bueno, ¿verdad? Tomé una profunda bocanada de aire, preparándome para lo que me esperaba en la siguiente habitación. Al caminar por el pasillo, las fotos familiares en las paredes parecían observarme, con sus sonrisas congeladas en un contraste marcado con el ambiente que estaba a punto de descubrir. Entré en la sala y la escena que se desplegó ante mí me hizo detenerme en seco. Mamá y papá estaban sentados en el sofá, con posturas rígidas y rostros marcados por líneas severas. Mi hermana mayor, Emilia, se hallaba encaramada en el sillón, luciendo incómoda y ligeramente culpable. El aire estaba cargado de palabras no dichas y emociones apenas contenidas. «¿Qué está pasando?», pregunté, mi voz sonando pequeña incluso para mis propios oídos. Los ojos de mamá se cruzaron con los míos y vi un destello de algo que jamás había presenciado. Decepción, quizá hasta asco. «Siéntate, Sara», dijo, señalando la silla vacía frente a ella. Me acomodé en el asiento, sintiéndome como si enfrentara a una escuadra de francotiradores en lugar de a mi propia familia. El silencio se prolongó, interrumpido solo por el tic-tac del reloj de pared, un regalo de bodas de mis padres de hace ya muchos años. Finalmente, papá aclaró la garganta. «Sara, hemos estado hablando y, bueno, no hay forma fácil de decir esto. Nos preocupa tu aporte a la familia». Parpadeé, confundida. «¿Y mi aporte? ¿Qué quieres decir?». Mamá se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. «Mira a tu hermana», dijo, elevando la voz de forma inesperada. «Emilia ha estado enviando $20,000 cada mes para ayudar con los gastos familiares. ¿Y tú? ¿Qué has estado haciendo?». Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Sentí como se me escapaba la sangre del rostro mientras intentaba asimilar lo que oía. «Yo he estado enviando lo que puedo», balbuceé, con la mente acelerada. Pensé que era suficiente. ¿Suficiente? Papá se rió con desdén. «Sara, tienes 28 años. Deberías hacer más. Emilia ha estado cargando a esta familia sobre sus hombros y tú has estado dejándote llevar, apenas contribuyendo». Miré a Emilia, buscando algún apoyo, pero ella apartó la mirada, absorta en la disposición del tapete bajo sus pies. «Pero he estado trabajando duro», protesté débilmente. «Acabo de recibir un ascenso en la firma y he estado haciendo horas extras». «Pensé, te equivocaste», interrumpió mamá, y sus siguientes palabras brotaron como un grito que me hizo estremecer. «Mira a tu hermana enviar $20,000 cada mes. Eres una hija inútil».
La sala se sumió en un silencio sepulcral, el eco de sus palabras flotando en el aire como una presencia palpable. Sentí como si se hubiera extraído todo el oxígeno del ambiente. Mi pecho se apretó y me costó respirar. Años sintiéndome opacada por Emilia, de intentar estar a la altura, de creer que finalmente lo estaba logrando, todo se desplomó en ese instante. Soy yo, logré susurrar, apenas audible. Yo soy la que ha estado enviando el dinero. Por un instante, la confusión se reflejó en los rostros de mis padres. Pero antes de que alguien pudiera responder, la voz de papá retumbó en la sala. Cállate. Y deja de intentar robar el éxito de tu hermana. ¿Por qué no detienes los pagos, entonces? Sus palabras se desvanecieron mientras la implicación de lo que acababa de decir se asentaba. Emilia levantó la cabeza de repente, con los ojos desorbitados por una mezcla de asombro y, parecía, alivio. ¿Y qué quieres decir con que soy yo?, preguntó mamá, con voz ahora más suave pero igual de intensa. Respiré hondo, tratando de ordenar mis ideas. Y el dinero, los $20,000 al mes. Han venido de mí, no de Emilia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude oír mi propio corazón retumbar en mis oídos mientras observaba cómo las expresiones en los rostros de mi familia oscilaban entre la incredulidad, la confusión y una lenta toma de conciencia. ¿Pero, cómo?, preguntó finalmente papá, con la ira de antes transformada en perplejidad. Cerré los ojos un instante, recabando fuerzas. Cuando los abrí, miré fijamente a mis padres. ¿Recuerdan esa startup en la que he estado trabajando en mis ratos libres? La que ustedes dos dijeron que era una pérdida de tiempo. Vi un destello de reconocimiento en sus ojos. Bueno, despegó a lo grande. La vendí hace 6 meses por una suma considerable. Desde entonces he estado enviando dinero a casa, intentando ayudar sin hacer alboroto. La voz de Emilia, pequeña y vacilante, rompió la tensión. Yo lo sabía. Sara me pidió que lo mantuviéramos en secreto. No quería presumir ni hacer sentir endeudados a nadie. El rostro de mamá se volvió pálido, y papá parecía haber recibido un golpe. La realización de lo que acabábamos de oír, las acusaciones lanzadas, se hacía evidente. ¿Pero por qué no nos lo dijiste?, preguntó mamá, casi en un susurro. Sentí un nudo formarse en la garganta, años de emociones reprimidas a punto de desbordarse. ¿Por qué? Porque quería que se sintieran orgullosos de mí por una vez. No por el dinero, sino por quién soy. Pensé que sí podía. Ayudar sin hacer un escándalo, tal vez verían que no soy inútil. Que lo estoy intentando. El silencio volvió a reinar, pero esta vez era un silencio cargado de arrepentimiento y disculpas no pronunciadas. Pude ver el horror que se dibujaba en los rostros de mis padres al comprender la magnitud de su error. Papá abrió la boca para hablar, pero alcé la mano. No estaba preparada para escuchar lo que tuviera que decir. La herida era demasiado reciente, el dolor demasiado intenso. Y creo que necesito tomar aire, dije, levantándome de golpe. Nadie se interpuso mientras salía de la sala, caminando por el pasillo y saliendo por la puerta principal. Al pisar el porche, el aire frío de la noche me golpeó el rostro y respiré hondo, temblorosa. La calle estaba tranquila, la mayoría de los vecinos ya se había acomodado para la noche. A pocas casas de distancia, veía el resplandor cálido de las ventanas y escuchaba el tenue sonido de risas. Familias normales compartiendo cenas normales, pensé con amargura. Me hundí en los escalones del porche, con la mente girando tras todo lo sucedido. Las acusaciones, la revelación, las miradas en sus rostros, todo se mezclaba en un torbellino de emociones, ira, dolor, alivio y una extraña sensación de liberación que competían por dominar mi corazón. Mientras me quedaba allí, observando la calle tan familiar en la que crecí, comprendí que algo fundamental había cambiado. La imagen cuidadosamente construida de nuestra familia, los roles que habíamos desempeñado durante tanto tiempo, se había desmoronado. Y en ese vacío, me tocaba tomar una decisión que definiría no solo mi relación con mi familia, sino el curso de toda mi vida. La luz del porche se encendió detrás de mí, proyectando mi sombra larga sobre el césped. Oí el crujir de la puerta mosquitera al abrirse, seguido de pasos vacilantes.
pero aún no estaba lista para enfrentarles. No estaba lista para las disculpas ni para las explicaciones que seguramente ofrecerían. En cambio, me levanté, me sacudí los pantalones y empecé a caminar por la calle. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar, para decidir qué hacer a continuación. Mientras me alejaba de la casa, sentía sus miradas sobre mi espalda, pero no me atrevía a voltear. La noche se extendía ante mí, llena de incertidumbre pero también de posibilidades. Por primera vez en mi vida, me sentía verdaderamente vista por mi familia, no como la decepción perpetua, no como la hermanita siempre a la sombra de Emilia, sino como yo misma. Fue una revelación agridulce, que llegó tras tan dolorosas acusaciones. Al doblar la esquina, dejando atrás la casa de mi infancia, comprendí que aquello era más que una simple disputa familiar. Era una encrucijada. Y cualquiera que fuera mi decisión, definiría no solo mi relación con mi familia, sino mi relación conmigo misma. La brisa otoñal acarició mi cabello, llevando consigo el aroma de hojas caídas y humo de leña. En algún lugar a lo lejos, un perro ladraba y un coche tocaba la bocina. Los sonidos cotidianos del barrio en el que crecí de repente me parecían extraños, ajenos. O tal vez era yo quien había cambiado, en el transcurso de aquella tumultuosa noche. Seguí caminando en la oscuridad, cada paso alejándome de aquella reunión familiar desastrosa y acercándome a una decisión que alteraría el rumbo de mi vida para siempre. El peso de las expectativas, de los rencores y malentendidos silentes, parecía disiparse con cada cuadra que ponía entre yo y esa reunión fatal. Y en su lugar, comenzaba a germinar un sentimiento nuevo, una tenue, frágil sensación de posibilidad. ¿Qué pasaría a continuación? No lo sabía. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el poder de decidir por mí misma. Y eso, mientras caminaba bajo un cielo estrellado, representaba un nuevo comienzo. No sé cuánto tiempo caminé esa noche. Las calles de Madrid, antes tan familiares, parecían extenderse sin fin. Cada paso me alejaba más de la casa en la que crecí, pero los ecos de aquella desastrosa cena familiar aún resonaban en mis oídos. La acusación de mamá, el desdén de papá, el silencio culpable de Emilia, todo se entrelazaba en una cacofonía de dolor y traición. Mientras vagaba por los tranquilos barrios, pasando por edificios tradicionales de ladrillo con ventanas cálidas y hasta alguna cafetería nocturna, me encontré en una encrucijada, tanto literal como figurativamente. Me detuve en la intersección de la Gran Vía y el Paseo del Prado, con la vasta extensión del río Manzanares a lo lejos. Fue allí, bajo el suave resplandor de una farola, donde el peso de lo ocurrido realmente me alcanzó. Durante años viví a la sombra de Emilia, mi hermana mayor, la niña prodigio, la que nunca cometía errores. ¿Y yo? Yo era Sara, la decepcionante perpetua, la que nunca lograba estar a la altura de las expectativas familiares. Pero esa noche todo cambió. La verdad salió a la luz, yo era quien sostenía a la familia, no Emilia. ¿Y cómo reaccionaron? Con incredulidad, ira y acusaciones. Encontré un banco con vista al río y me senté, mis piernas sintiéndose de repente demasiado débiles para sostenerme. El frío metal me sorprendió, anclándome al presente. Observé cómo la luz de la luna se reflejaba en la superficie del agua, el suave golpeteo de las olas contra la orilla sirviendo de contrapunto relajante al torbellino en mi mente. Mientras me sentaba, los recuerdos comenzaron a inundarme, todas aquellas veces en que me compararon con Emilia en la escuela, en el deporte, en nuestras carreras. Las sonrisas orgullosas en los rostros de mis padres cuando ella fue aceptada en la Universidad Complutense, en contraste con las felicitaciones tibias que recibí cuando ingresé a la Universidad Politécnica. La manera en que desestimaron mi idea de negocio, diciéndome que me concentrara en mi trabajo real. Y mientras tanto, yo trabajaba incansablemente, no solo en mi empleo diario sino también en mi proyecto personal, decidida a demostrar mi valía. Cuando la startup despegó, sentí como si me vindicara. Finalmente había logrado algo significativo, algo que era solo mío. Pero aún así, no pude reunir el valor para contarlo abiertamente. En cambio, opté por ayudar en silencio, enviando dinero a casa cada mes sin hacer un escándalo. Una parte de mí esperaba que lo descubrieran, que se dieran cuenta de que yo también era capaz de grandes cosas. Pero no lo hicieron. Asumieron que era Emilia, porque, claro, siempre lo había sido.
la ira contenida dentro de mí empezó a hervir. Me enojaba con mis padres por sus suposiciones, con Emilia por su silencio, pero sobre todo, me enojaba conmigo misma. Enfadaba por haber permitido que esto se prolongara durante tanto tiempo, por no defenderme, por buscar constantemente una aprobación que nunca llegaba. Mientras me perdía en mí. Ira y dolor, una corredora pasó cerca, sus pasos rítmicos resonando en la tranquila noche. Me saludó con un leve asentimiento al pasar, un breve gesto de reconocimiento entre desconocidas. Y en ese instante, algo cambió dentro de mí. Allí estaba alguien que me veía no como hija o como hermana, ni como un éxito o un fracaso, sino simplemente como otra persona en el mundo. Y de repente comprendí, eso era todo lo que necesitaba ser. No tenía que ser la hija perfecta. No tenía que igualar los logros de Emilia. No tenía que seguir apoyando en silencio a mi familia mientras ellos seguían subestimándome y desvalorizándome. Solo necesitaba ser Sara, con todos mis defectos, mis virtudes, todos mis sueños y ambiciones. La revelación me golpeó como un rayo, electrificando cada nervio de mi cuerpo. Me levanté de un salto, asustando a una paloma cercana que emprendió vuelo, agitando sus alas con fuerza en la noche silenciosa, como si marcara el final de una era. En ese instante tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Saqué mi móvil, con los dedos ligeramente temblorosos, y accedí a mi aplicación bancaria. Con un profundo suspiro, cancelé la transferencia periódica a la cuenta de mis padres. Los $20,000 que estaban programados para enviarse la próxima semana se quedarían en mi cuenta. Por primera vez en meses, estaba eligiéndome a mí misma por encima de las expectativas de mi familia. Observé el reflejo del río Manzanares, con las luces de la ciudad parpadeando en su superficie. Madrid había sido mi hogar durante toda mi vida, pero de repente se sentía distinto. Más grande, de algún modo, lleno de posibilidades que nunca me había permitido imaginar. Mientras me encontraba allí, una brisa fresca me alisaba el cabello, llevando consigo el tenue aroma del otoño, hojas crujientes y humo de leña. Era como el preludio de un cambio, el giro de una página. Tomé una profunda bocanada de aire y me encaminé de nuevo hacia la calle. Detuve un taxi y le di una dirección que había consultado anteriormente, un hotel en el barrio de Salamanca. Esa noche no podía enfrentarme a casa, no soportaba ni la idea del silencio tenso o los incómodos intentos de disculpa que seguramente me esperaban. Necesitaba espacio para pensar, planificar, decidir qué pasaría a continuación. Mientras el taxi serpenteaba por las calles conocidas, observaba cómo Madrid pasaba a mi lado por la ventanilla. Las fachadas de edificios históricos dieron paso a las modernas tiendas del barrio, y luego a los imponentes rascacielos del distrito financiero. Cada barrio guardaba recuerdos, cenas familiares, eventos escolares, noches de salidas con amigos. Pero esa noche, todos parecían pertenecer a otra Sara, a una Sara que ya no existía. El taxi se detuvo frente al hotel, un edificio moderno y elegante que contrastaba con la arquitectura tradicional circundante. Al pagarle al conductor y salir a la acera, sentí como la anticipación se mezclaba en mi interior. Esto no era simplemente una noche fuera de casa, era el primer paso hacia una nueva vida. Registré mi entrada sin apenas notar la cordial charla de la recepcionista. Mi mente ya volaba, considerando posibilidades, haciendo planes. Cuando llegué a mi habitación en el piso 15, me sentí más despierta y viva que en años. La habitación era sencilla pero elegante, con una gran ventana que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Me quedé un largo momento mirando las luces titilantes de Madrid extendidas ante mí. En algún lugar se encontraba el hogar familiar, donde seguramente mis padres y Emilia seguían asimilando las revelaciones de la noche. Una parte de mí se sentía culpable por marcharme, por no quedarme a solucionar las cosas. Pero otra parte sabía que esa distancia era necesaria, tanto para ellos como para mí. Me senté en el borde de la cama, saqué mi móvil de nuevo. Había llamadas perdidas y mensajes de mi familia, pero aún no estaba lista para enfrentarlos. En su lugar, abrí mi correo electrónico y empecé a redactar un mensaje para mi jefe. Le expliqué que necesitaba tomarme un tiempo personal de inmediato. No entré en detalles, pero le aseguré que resolvería cualquier asunto pendiente de forma remota. Al pulsar enviar, una ola de alivio y liberación me invadió.
Durante tanto tiempo había vivido conforme a las expectativas de los demás, las de mi familia, de la sociedad, e incluso las de mis propias ideas equivocadas sobre lo que debería hacer. Pero eso había terminado. A partir de ese momento, viviría a mi manera. Descalzarme y recostarme en la cama, mirando el techo, recordé la velada, la cena familiar, las acusaciones, la revelación y mi solitaria caminata por la ciudad. Todo parecía surrealista, como si hubiera ocurrido a otra persona. Pero había sucedido. Y ahora tenía que decidir qué haría a continuación. Pensé en mi trabajo, una buena posición en una firma reconocida, pero sin verdadera pasión. Pensé en mi piso, cómodo, pero repleto de recuerdos de una vida que ya no me encajaba. Pensé en mis amigos, en mis hobbies, en mis rutinas diarias. ¿Cuánto de todo ello me hacía realmente feliz? ¿Cuánto era solo lo que creía que debía hacer? Conforme avanzaba la noche, comencé a hacer listas, cosas que quería hacer, lugares que anhelaba conocer, metas por alcanzar. Algunas eran pequeñas, como probar un nuevo restaurante en la calle de Alcalá o inscribirme en un taller de cerámica. Otras eran más ambiciosas, viajar a Japón, escribir un libro, iniciar otra empresa. Pero todas eran mías, decisiones que elegía por mí misma. Alrededor de las 3 de la madrugada, agotada pero eufórica, caí en un sueño profundo. Al despertar con la luz del sol inundando la habitación, me sentí diferente. Más ligera, como si hubiese dejado atrás una piel que ya no me servía. Pedí servicio a la habitación para desayunar, un lujo que rara vez me permitía, y me senté junto a la ventana observando cómo la ciudad despertaba abajo. Mientras sorbía mi café, me preparé mentalmente para enfrentar a mi familia. Era hora de hablar. Marqué el número de mis padres y, tras una profunda inhalación, escuché el timbre. Sonó 1, 2, 3 veces antes de que la voz, vacilante y cansada, de mi madre respondiera. «Sara, ¿dónde estás? Nos hemos preocupado mucho». Cerré los ojos, reuniendo valor. Cuando hablé, mi voz se mantuvo calma y firme. «Mamá, tenemos que hablar. Todos juntos. Pero esta vez las cosas serán diferentes». Hubo una pausa al otro lado y, finalmente, un suave «vale». Al colgar, una sensación de paz me envolvió. La conversación que se avecinaba no sería fácil, pero por primera vez estaba lista para ello. Lista para defenderme, para exigir el respeto y reconocimiento que merecía. Lista para redefinir mis relaciones a mi manera. Recolecté mis cosas, hice el check-out del hotel y salí a enfrentar una brillante mañana madrileña. El aire era fresco, cargado de la promesa del otoño y de nuevos comienzos. Al detener un taxi para regresar al hogar familiar en Chamartín, una sonrisa asomó en mis labios. Pase lo que pase, estaba decidida, ya no viviría a la sombra de nadie. Era hora de que Sara emergiera hacia la luz. El trayecto en taxi de regreso a casa se sintió a la vez demasiado corto y eternamente largo. Mientras recorríamos las calles conocidas, pasando junto a parques frondosos y las elegantes viviendas de mi barrio de infancia, repasaba mentalmente lo que quería decir. Pero, por más que intentaba encontrar las palabras adecuadas, todas parecían insuficientes para expresar el torbellino de emociones que me embargaba. Al llegar al edificio tradicional, respiré hondo antes de bajar los escalones. La casa se veía exactamente igual que el día anterior, pero todo se sentía distinto. Yo era diferente. Justo cuando iba a alcanzar mis llaves, la puerta se abrió de par en par. Mamá estaba allí, con los ojos enrojecidos por lo que suponía fue una noche sin dormir. «Sara», murmuró, aliviada, extendiendo los brazos como para abrazarme, pero luego dudó y dejó caer sus brazos de forma incómoda. «Hola, mamá», dije, con una voz más firme de lo que sentía. «¿Puedo entrar?». Ella se hizo a un lado sin decir palabra, permitiéndome el ingreso a la casa que había sido mi hogar durante tantos años. El familiar aroma al limpiador de muebles de limón y el café favorito de papá me envolvieron al cruzar el umbral. En la sala, vi a papá y a Emilia sentados tensamente en el sofá, levantando la mirada al verme entrar. Un silencio incómodo se instaló mientras me acomodaba en el sillón frente a ellos. Era el mismo asiento en el que me había sentado la noche anterior, cuando todo se había desmoronado. Ahora,
Parecía un trono desde el que declararía mi independencia. Papá aclaró la garganta. Sara, te debemos una disculpa. Lo que dijimos anoche fue imperdonable. No sabíamos, su voz era áspera, cargada de emoción. Le interrumpí levantando la mano. Tienen razón, no sabían. Y ese es parte del problema, dije, tomando aire para centrarme. Durante años he intentado cumplir con lo que ustedes esperaban, ser la hija que deseaban. Pero en ese intento perdí de vista quién soy y lo que realmente quiero para mí. Emilia se movió incómoda en el sofá. Sara, lo siento de verdad. Debería haberles dicho la verdad sobre el dinero. Solo que, no quise traicionar tu confianza. La miré a mi hermana con nuevos ojos. Durante tanto tiempo la había visto como la perfecta, la que jamás podría igualar. Pero ahora percibía también el peso de las expectativas sobre sus hombros, la presión de tratar de ser lo que nuestros padres deseaban. Está bien, Emi, dije suavemente. Esto no se trata del dinero, no realmente. Se trata de que toda mi vida he sentido que vivía a tu sombra. Como si nada de lo que hiciera fuera suficiente. Mamá emitió un sonido ahogado, medio sollozo, medio protesta. Sara, eso no es cierto. Siempre hemos estado orgullosos de ti. Me giré hacia ella, sintiendo una oleada de valentía. ¿De verdad? Porque desde mi punto de vista parece que has pasado años comparándome con Emilia, encontrándome siempre inferior. ¿Tienes idea de lo que eso se siente? El silencio volvió a instalarse, cargado del peso de mis palabras. Pude ver la sorpresa y el dolor en sus rostros, pero también la incipiente toma de conciencia. Quizás, por primera vez, me veían realmente, no solo en relación a Emilia. He tomado una decisión, continué, con voz cada vez más firme. Voy a detener los pagos mensuales. No es que no quiera ayudar, sino que necesito concentrarme en mí misma por un tiempo. Necesito descubrir quién soy fuera de esta dinámica familiar. Papá se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido. Sara, no tienes que hacer esto. Ahora entendemos. Mejoraremos, te lo prometemos. No se trata de que ustedes mejoren, papá. Se trata de que yo haga lo que es mejor para mí. Por una vez en mi vida, me estoy eligiendo a mí misma, afirmé con decisión. La conversación que siguió fue larga y difícil. Hubo lágrimas, de todos, y momentos de ira y frustración. Pero también destellos de comprensión, visos de una nueva forma de relacionarnos que podría surgir si todos nos esforzábamos. Mientras el sol se ponía, proyectando largas sombras en la sala, finalmente alcanzamos una especie de tregua. Mis padres aceptaron respetar mi decisión respecto al dinero, y yo me comprometí a mantener abiertas las líneas de comunicación mientras navegábamos por este nuevo terreno. Esa noche salí de la casa sintiéndome agotada pero, de algún modo, liberada. Mientras caminaba hacia la estación de metro, mi móvil vibró con un mensaje. Era de Emilia, estoy orgullosa de ti, hermanita, nos tomamos un café, ¿solo nosotras? Una pequeña sonrisa asomó en mis labios mientras respondía rápidamente, me parece bien. Quizás, solo quizás, de todo este caos surgiera algo bueno. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios. Me sumergí en mi trabajo, canalizando mi nueva energía e independencia en proyectos que había pospuesto. Empecé a explorar Madrid de una manera que nunca antes había hecho, descubriendo rincones escondidos en barrios que jamás me había tomado el tiempo de conocer. Incluso me inscribí en ese taller de cerámica en el que había estado pensando, encontrando una alegría inesperada en la sensación del barro entre mis dedos. Pero la verdadera prueba llegó un mes después de aquella fatídica cena familiar. Fue una tarde fresca de octubre cuando mi móvil sonó, en la pantalla aparecía el nombre de mi madre. Dudé un instante antes de contestar. Y Sara, su voz sonaba tensa, casi desesperada. Acabamos de recibir el extracto bancario. El dinero no llegó este mes. Cerré los ojos y respiré hondo. Ese era el momento que tanto temía y a la vez esperaba. Lo sé, mamá. Recuerda que te dije que iba a detener los pagos. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Cuando volvió a hablar, su voz era una mezcla de incredulidad y acusación.
Pero, pensábamos que cambiarías de opinión. Necesitamos ese dinero, Sara. Papá y yo ya nos habíamos acostumbrado a cierto estilo de vida. ¿Y qué hay de los fondos para la universidad de los hijos de Emilia? Sentí un pinchazo familiar de culpa, seguido rápidamente por una oleada de determinación. Mamá, lo siento, pero lo que dije es firme. No puedo seguir apoyando a todos a expensas de mi propia vida y mis sueños. Pero somos tu familia, exclamó con desesperación. ¿Cómo puedes hacernos esto? Apreté el móvil con fuerza, esforzándome por mantener la voz estable. No les estoy haciendo daño, mamá. Estoy haciendo algo por mí. Por primera vez en mi vida, me pongo a mí misma en primer lugar. La conversación se deterioró rápidamente. Las súplicas de mamá se transformaron en acusaciones, su voz se elevaba con cada minuto que pasaba. Pude escuchar a papá de fondo, su voz profunda resonando con lo que parecía ser furia. En un momento, Emilia se unió a la llamada, su voz entrecortada al hablar de cómo esto afectaría a sus hijos. En medio de todo, me mantuve en silencio, dejando que sus palabras me inundaran, sintiendo el dolor de cada acusación, el peso de su decepción. Pero debajo de todo, algo crecía con más fuerza, un sentido de justicia, de finalmente defenderme. Cuando cesó el torrente de palabras, hablé suavemente pero con firmeza. Los quiero, pero tengo que hacer esto por mí. Espero que algún día lo comprendan. Sin esperar respuesta, colgué. Mi mano temblaba ligeramente al dejar el móvil sobre la mesa de centro. Esperaba que sonara de nuevo, que la avalancha de reproches no terminara, pero el silencio reinaba. En la quietud de mi apartamento, exhalé largamente. La realidad de lo que había hecho, del puente que quizás acababa de quemar, me golpeó de lleno. Por un momento, la duda se coló en mi mente. ¿Había cometido un grave error? Pero luego miré a mi alrededor, los proyectos de cerámica a medio terminar esparcidos por la mesa del comedor, los folletos de viaje a Japón desplegados en el sofá. La pizarra blanca llena de ideas para mi próximo emprendimiento. Esta era mi vida, mis sueños, mi futuro. Y, por primera vez, estaba viviendo para mí. Los días siguientes fueron una mezcla de emociones. Oscilaba entre sentirme liberada y aterrada, empoderada y culpable. Mi móvil no paraba de sonar con mensajes de la familia, algunos llenos de enojo, otros suplicantes, otros tratando de hacerme sentir culpable para que reconsidere. Los leí todos, pero no respondí. Necesitaba tiempo para asimilarlo, para mantenerme firme en mi decisión sin dejarme arrastrar por sus sentimientos. Una semana después de la llamada, me encontré con Emilia para tomar un café en nuestra cafetería favorita del barrio de Lavapiés. El aire otoñal era fresco mientras nos sentábamos en una mesa al aire libre, y el aroma de unos cannoli recién horneados se escapaba de la pastelería de al lado. Emilia se veía cansada, con ojeras que delataban noches sin dormir. No lo están manejando bien, dijo sin rodeos, removiendo distraídamente su latte. Asentí, abrazando mi taza con ambas manos. No esperaba que lo tomaran tan mal. Ella suspiró, pasando una mano por su cabello. Entiendo por qué lo hiciste, Sara. De verdad lo entiendo. Pero, es difícil. Están hablando de tener que reducir gastos, quizás incluso de vender la casa. Sentí un punzante sentimiento de culpa, seguido de un destello de ira. No tendrían que hacerlo si se hubieran encargado mejor de sus finanzas. No es justo que dependan de nosotros para financiar su estilo de vida. Emilia asintió lentamente. Lo sé. Es un gran cambio, para todos. Permanecimos en silencio, bebiendo nuestros cafés y dejando que el mundo pasara. Finalmente, Emilia volvió a hablar, con voz suave. Estoy orgullosa de ti, ¿sabes? Por defenderte. Ojalá tuviera tu valentía. Le estreché la mano. Nunca es tarde, Emi. Tú también puedes cambiar si lo deseas. Me regaló una pequeña sonrisa en respuesta. Tal vez, solo tal vez, de este caos surgiría algo bueno. Las semanas se convirtieron en meses y, poco a poco, emergió una nueva normalidad. Mis padres, obligados a enfrentar su realidad financiera, comenzaron a hacer cambios. Pusieron la casa en venta,
buscando algo más pequeño y manejable. Papá, quien había hablado de jubilarse desde hacía años, decidió aceptar algunos trabajos de consultoría para complementar sus ingresos. Emilia, inspirada por mi postura, empezó a establecer sus propios límites. Redujo su apoyo económico a nuestros padres, destinando ese dinero a un fondo de ahorro para la universidad de sus hijos y a unas vacaciones largamente pospuestas con su esposo. En cuanto a mí, me dediqué a construir la vida que siempre había soñado pero que nunca me atrevía a perseguir. Fundé mi propia consultoría, aprovechando la experiencia de mi startup anterior. Realicé ese viaje a Japón, sumergiéndome en una cultura que siempre me había fascinado. Y continué con mis clases de cerámica, encontrando en el moldear el barro una paz inesperada. No todo fue un camino de rosas. Aún se daban cenas familiares tensas, festines con silencios incómodos y alguna que otra discusión acalorada. Pero, poco a poco, nuestras relaciones, antes definidas por expectativas y comparaciones, empezaron a evolucionar hacia algo más auténtico y equitativo. Una fresca tarde de domingo a finales de noviembre, me encontré de nuevo en el barrio de mi infancia. Los árboles a lo largo de las calles estaban desnudos, sus ramas recortadas contra un cielo gris. Me quedé parada frente al edificio que había sido mi hogar durante tantos años. Un cartel de vendido colgaba ahora en el jardín delantero. Mientras estaba allí, absorta en mis pensamientos, la puerta se abrió. Mamá salió, envuelta en un abrigo cálido, con una caja en brazos. Se detuvo al verme, la sorpresa cruzando fugazmente su rostro. «Sara», dijo en voz baja. «No sabía que vendrías hoy». Me encogí de hombros, sintiéndome repentinamente incómoda. Pues no lo planeé, simplemente me encontré aquí. Ella asintió, con una mirada comprensiva. Ya casi terminamos de empacar. ¿Te gustaría entrar? ¿Tomar una taza de té? Vacilé un instante, luego asentí. Al seguirla dentro, comprendí que algo había cambiado. El ambiente entre nosotras se sentía distinto, más liviano, liberado del peso de expectativas incumplidas y rencores silentes. Sentadas en la cocina, rodeadas de cajas y recuerdos, mamá extendió la mano y me tomó la mía. «Lo siento», dijo con voz ahogada. «Por todo. Nunca te vimos de verdad. Pero ahora estamos intentando». Sentí como las lágrimas se acumulaban en mis ojos mientras le apretaba la mano. Lo sé, mamá. Yo también lo siento, por no haber hablado antes, por haber dejado que las cosas llegaran a este punto. Permanecimos en un silencio cómplice, bebiendo té y observando cómo las sombras se alargaban fuera de la ventana. En ese momento, la paz se posó sobre mí. El camino por delante podía seguir siendo incierto, pero por primera vez en mucho tiempo me sentía esperanzada sobre lo que vendría. Esa noche, al salir de la casa, me detuve en los escalones, mirando el lugar que había moldeado tanto de mi vida. No solo mis padres se encaminaban hacia un nuevo capítulo, sino que todos lo estábamos haciendo. Y aunque el trayecto no había sido fácil, en mi interior sabía que era necesario. Respiré profundamente el fresco aire nocturno, sintiendo una ligereza y posibilidad. Sea lo que fuere lo que viniera, estaba lista para enfrentarlo, ya no como la sombra de mi hermana, ni como la decepción familiar, sino como Sara. Solo Sara. Y eso, comprendí con una sonrisa, era más que suficiente. Conforme los fríos días otoñales dieron paso al rigor del invierno, me encontré luchando internamente con un conflicto tan implacable como el clima madrileño. La oleada inicial de empoderamiento que sentí tras enfrentar a mi familia se había desvanecido, dando paso a una maraña de emociones que me resultaba difícil desenmarañar. En una gélida noche de enero, me senté junto a la ventana de mi piso en el barrio de Chamberí, observando los copos de nieve danzar bajo la luz de las farolas. La ciudad parecía amortiguada bajo un manto blanco, y el habitual bullicio urbano se había vuelto un susurro. En ese silencio, los recuerdos de aquella fatídica cena familiar se reproducían en bucle. Aún podía oír el eco de las palabras de mamá: «Eres una hija inútil». El dolor de esa acusación, a pesar de los meses transcurridos, tenía el poder de hacerme estremecer. Cerré los ojos, intentando apartar ese recuerdo, pero se aferraba a mí, como la escarcha a un cristal. ¿Había tomado la decisión correcta? La duda me corroía, persistente e implacable.
Me había defendido, sí, pero ¿a qué costo? La imagen de los rostros de mis padres, sorprendidos, dolidos, enfadados, al saber que iba a detener los pagos, quedó grabada en mi memoria. Y Emilia, la traición en sus ojos al comprender la posición en la que la había dejado, seguía haciéndome sentir un nudo en el estómago. Saqué mi móvil y, al hojear los mensajes de los últimos meses, noté que ya no llegaban tantos como al principio. Pero cada uno tenía el poder de hacerme dudar. Un mensaje de papá: la fiesta de cumpleaños de mamá es la próxima semana. Le encantaría saber de ti. Un correo de Emilia: los niños preguntan por la tía Sara, ¿cuándo nos vemos? Un mensaje de voz de mamá, con voz cansada y tensa: Sara, por favor, llámanos. Te extrañamos. Las lágrimas comenzaron a brotar mientras dejaba el móvil sobre la mesa. Ese era el precio de mi independencia recién adquirida, la culpa constante de haber trastocado no solo mi vida, sino la de quienes más amaba. Pero entonces mi mirada se posó en un pequeño jarrón de cerámica sobre la mesa de café, uno de mis primeros proyectos terminados. No era perfecto, un poco torcido y con un esmalte desigual. Pero era mío, una representación tangible de las nuevas habilidades y pasiones que estaba descubriendo. Habría descubierto este lado de mí si hubiera seguido el camino de la complacencia, intentando cumplir las expectativas familiares. Me levanté de un salto, impulsada por una energía inquieta. Al pasar frente al espejo del recibidor, me detuve y me miré de verdad. La mujer que me devolvía la mirada era distinta a la Sara de hace unos meses. Había en su postura una confianza, un brillo en sus ojos que antes no existía. Pero también se notaba un cansancio, una pesadez que hablaba del precio de este camino. Aparté la mirada del espejo y me centré en la pizarra blanca que dominaba una pared de la sala. Estaba llena de ideas para mi negocio, planes de viaje, libros que deseaba leer, todos los sueños y aspiraciones que antes tenía miedo de expresar. Esta era la vida que estaba construyendo, paso a paso, con esfuerzo y determinación. Pero, ¿valía la pena el costo? La pregunta resonaba en mi mente mientras me dirigía a la cocina, realizando de forma mecánica el ritual de preparar una taza de té. Mientras la tetera hervía, recordé la última conversación con mi terapeuta, la doctora Larson. La culpa es una emoción compleja, Sara, me dijo con su acento sueco suavizando sus palabras. No es inherentemente mala. Puede significar que nos importa, que somos considerados. Pero cuando se vuelve abrumadora y nos impide vivir auténticamente, ahí se vuelve problemática. Vertí el agua caliente sobre la bolsita de té, observando cómo el color se impregnaba lentamente, tiñendo el agua de un ámbar profundo. Las palabras de la doctora resonaban en mí. Sí, me dolía haber lastimado a mi familia. ¿Pero acaso esa culpa no era también prueba del amor que les tenía? ¿No me debía a mí misma, y a ellos, ser la versión más auténtica de mí? Mientras saboreaba el té, saqué mi diario, otro hábito que había adoptado en mi camino de autodescubrimiento, y empecé a escribir, dejando que mis pensamientos fluyeran sin reserva sobre la página. Soy más que la hija que decepcionó a sus padres. Soy más que la hermana que vivió a la sombra de Emilia. Soy Sara, emprendedora, viajera, aprendiz de artista. Soy imperfecta y sigo aprendiendo, pero soy entera. El simple acto de plasmar esas palabras en papel resultó catártico, como si estuviera haciendo realidad mi verdad. Pero aún, en el fondo, una vocecita me susurraba, ¿pero será suficiente? Guardé el bolígrafo y me recosté en la silla, suspirando. Esa batalla interna era agotadora, un tira y afloja constante entre la persona en la que me estaba convirtiendo y la hija que mis padres deseaban. Algunos días sentía que ganaba, avanzando con paso firme hacia mi nueva vida. Otros días, como el de esa noche, el peso de las expectativas y la culpa amenazaba con hundirme. Un mensaje de mi calendario me sacó de mis pensamientos. Café con Zoe. Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. Zoe, una emprendedora que conocí en un evento de networking, se había convertido en una amiga incondicional. Siempre estaba ahí, ofreciendo una perspectiva sin prejuicios. Le envié un mensaje rápido. ¿Seguimos para mañana? Necesito un oído amigo. Su respuesta fue casi instantánea. Por supuesto, ¿te parece en Thinking Cap a las 10? Yo invito el primer café. Al dejar el móvil,
Sentí como la tensión se aligeraba un poco. Mañana traería un nuevo día, otra oportunidad para enfrentar esa lucha interna. Y no tendría que hacerlo sola. Volví a mi diario y abrí una nueva página. Con letras en negrita escribí, razones por las que tomé la decisión correcta. Luego enumeré, obligándome a centrarme en lo positivo, en el crecimiento, en las oportunidades que habían surgido de mi elección. 1. Fundé mi propio negocio. 2. Viajé a Japón. 3. Descubrí una pasión por la cerámica. 4. Conocí nuevas personas que apoyan mi camino. 5. Aprendí a poner límites saludables. 6. Empecé a explorar mis propios intereses. 7. Alcancé la independencia financiera. 8. Gané confianza en mis decisiones. 9. Prioricé mi bienestar. 10. Inspiré a Emilia a hacer cambios en su vida. Al ver la lista, una sensación de calma se instaló en mí. Sí, el camino que había elegido era difícil. Sí, había días en los que la culpa y la duda parecían insoportables. Pero, al repasar esos puntos, no podía negar los cambios positivos que se habían manifestado en mi vida. Cerré el diario, sintiendo un renovado sentido de propósito. La batalla interna no había terminado, sabía que vendrían más días difíciles, más momentos de incertidumbre y culpa. Pero también sabía que habría instantes de alegría, de orgullo, de autodescubrimiento. Y, poco a poco, estaba aprendiendo que esos momentos hacían que la lucha valiera la pena. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me detuve junto a la ventana una vez más. La nieve seguía cayendo, cubriendo la ciudad de blanco. Pero ahora, en lugar de verla como un obstáculo, la veía como una pizarra en blanco, un nuevo comienzo lleno de posibilidades. Pensé en mi cita de café con Zoe para el día siguiente, en la reunión con un cliente que tenía prevista para esa semana, en la clase de cerámica a la que iba a asistir el sábado. Pensé en la mujer en la que me estaba convirtiendo, más fuerte, más segura, más fiel a sí misma. Y por primera vez en mucho tiempo, me permití sentirme orgullosa. Orgullosa de las difíciles decisiones que había tomado, de los límites que había establecido, de la vida que estaba construyendo para mí. Al quedarme dormida, me prometí en silencio que seguiría trabajando en mi relación con mi familia, buscando la forma de tender puentes entre lo que ellos esperaban y quien yo estaba llegando a ser. Pero lo haría a mis condiciones, como la auténtica Sara en la que me estaba transformando. La batalla interna aún no había terminado, pero esa noche, en ese preciso instante, me sentí en paz con mis elecciones. Y eso, comprendí, era una victoria en sí misma. A la mañana siguiente, el sol despuntaba brillante y frío, con sus rayos reflejándose en la nieve fresca. Al dirigirme a Thinking Cap para reunirme con Zoe, sentí un renovado sentido de propósito. Las dudas y la culpa no habían desaparecido por completo, pero ya no me consumían por completo. Zoe ya estaba allí, con 2 lattes humeantes sobre la mesa frente a ella. Su sonrisa radiante fue un bálsamo tras el torbellino emocional de la noche anterior. ¿Fue un día difícil ayer?, preguntó mientras me acomodaba frente a ella. Asentí, envolviendo mis manos alrededor de mi taza caliente. Solo, he estado luchando con algunas dudas. Preguntándome si tomé la decisión correcta. La mirada de Zoe se suavizó con comprensión. Y es normal, ¿sabes? Los grandes cambios siempre traen consigo momentos de incertidumbre. Mientras saboreábamos nuestro café, me encontré abriéndome con Zoe acerca de la lucha interna que había estado librando, la culpa de haber lastimado a mi familia, el miedo a ser egoísta. La batalla constante entre la persona en la que me estaba convirtiendo y la hija que mis padres deseaban que fuera. Zoe escuchó atentamente, asintiendo con la mirada. Cuando terminé, se inclinó hacia adelante con una mirada intensa. Sara, déjame preguntarte algo. Si pudieras volver atrás, sabiendo lo que sabes ahora, ¿volverías a tomar la misma decisión? Me detuve, meditando profundamente. El recuerdo de aquella cena familiar, las acusaciones, el dolor de sentirme siempre insuficiente, me inundó. Pero luego pensé en los meses transcurridos, en los desafíos, en el crecimiento, en el descubrimiento de mi verdadero yo. Y sí, dije finalmente, sorprendiéndome por la firmeza en mi voz. Sí, lo volvería a hacer.
Zoe sonrió y me estrechó la mano a través de la mesa. Entonces ya tienes tu respuesta. Puede que no sea fácil, pero es lo correcto para ti. Y eso es lo que importa. Mientras seguíamos conversando, la presión en mi pecho comenzó a desvanecerse. Zoe compartió historias sobre sus propias luchas familiares, sobre las difíciles decisiones que tuvo que tomar en su camino como emprendedora. Sus experiencias, aunque diferentes a las mías, resonaban profundamente. ¿Sabes?, comentó Zoe al despedirnos, alguien me dijo una vez que la culpa es solo el dolor del alma al crecer. Significa que estás evolucionando, convirtiéndote en algo más de lo que eras antes. Es incómoda, claro, pero también es señal de progreso. Sus palabras me impactaron. Había visto mi culpa como un signo de que había hecho algo mal. Pero, ¿y si en realidad era una señal de que estaba haciendo lo correcto? Que estaba creciendo, evolucionando, y siendo cada vez más fiel a mí misma. Al salir de la cafetería, sentí un cambio en mi perspectiva. La lucha interna no era algo que se ganaba o se perdía, era parte del proceso, un paso necesario en mi viaje de autodescubrimiento. Saqué mi móvil y marqué el número de mamá. Mi dedo vaciló sobre el botón de llamada un instante antes de presionarlo. Sonó varias veces antes de que ella contestara, con voz cautelosa. Sara. Hola, mamá, dije, con voz firme. Estaba pensando, ¿qué te parece si almorzamos juntas la próxima semana? Solo nosotras dos. Hubo una pausa y, por un momento, temí que rechazara. Pero luego, pude oír un leve sollozo, un atisbo de esperanza en su voz. Me encantaría, Sara. De verdad. Al terminar la llamada, sentí una mezcla de ansiedad y expectativa. Ese almuerzo no resolvería todo, aún quedaban conversaciones difíciles y límites por restablecer. Pero era un comienzo, un paso hacia encontrar el equilibrio entre ser fiel a mí y mantener el vínculo familiar. La lucha interna aún estaba lejos de concluir, pero al regresar por las nevadas calles de Madrid me sentí más preparada para enfrentarla. Yo era Sara, hija, hermana, emprendedora y aprendiz de artista. Imperfecta, en constante aprendizaje, pero completa. Y estaba lista para abrazar todas las facetas de mi ser, culpa, dudas y todo. El camino por delante no sería fácil. Había de haber más momentos de incertidumbre, más batallas internas. Pero al mirar hacia el futuro, me sentía, por primera vez en mucho tiempo, genuinamente emocionada por lo que vendría. La lucha interna había cambiado. Ya no se trataba de ganar o perder, de lo correcto o incorrecto. Se trataba de crecer, de convertirse en quien realmente eras. Y en esa realización encontré una paz que jamás había sentido. Conforme el invierno dio paso a la primavera en Madrid, me encontré al borde de un nuevo capítulo en mi vida. La ciudad volvía a renacer, los árboles del Retiro se llenaban de un verde renovado y los primeros narcisos asomaban tímidamente entre la tierra. Era una metáfora de mi propio viaje, una lenta, a veces dolorosa, salida de un largo periodo de letargo. El almuerzo que compartí con mamá hacía unos meses fue el primer tímido paso para reconstruir nuestra relación. No fue fácil, hubo silencios incómodos, momentos de tensión en que viejos hábitos amenazaban con resurgir. Pero también hubo destellos de comprensión, pequeños brotes de una nueva conexión que empezaba a echar raíces. Mientras caminaba por la Gran Vía una soleada tarde, reflexioné sobre las repercusiones de mi decisión. No solo mi familia inmediata había sido afectada, las consecuencias de mi elección se extendieron mucho más allá de lo que había imaginado. Mi móvil vibró y vi un mensaje. De mi prima Raquel. Hola Sara, ¿puedes hablar esta noche? Necesito un consejo. Sonreí, recordando la última vez que hablé con ella. Al principio dudó, habiendo oído rumores sobre el drama familiar, pero en nuestra conversación se abrió acerca de sus propias luchas con las expectativas familiares. Mi historia la había hecho replantear sus decisiones. Le respondí rápidamente, claro, ¿te viene bien a las 7? Mientras escribía, me asombraba de cómo mis acciones, sin querer, inspiraban a otros a replantearse sus vidas. Era una prueba de que nuestras elecciones no solo nos afectan a nosotras, sino a quienes nos rodean. Continué mi camino, dejando que el sol de primavera calentara mi rostro. Al pasar junto a la fuente del Parque del Retiro,
me encontré con una cara conocida, mi antigua compañera de universidad, Jen. Ella se me acercó con entusiasmo, abrándome un cálido abrazo. Sara, ¿cuánto tiempo sin verte?, exclamó. ¿Cómo has estado? Vacilé un instante, sin saber cuánto sabía de lo ocurrido. He estado pasando por cambios, respondí finalmente. Ha sido desafiante, pero positivo. La mirada de Jen se suavizó con comprensión. Escuché lo de tu familia, dijo con ternura. Debe haber sido muy duro. Asentí, sintiendo un nudo en el pecho. Él lo fue. Y aún lo es, a veces. Pero estoy aprendiendo a mantenerme firme. Caminamos juntas, retomando la complicidad de nuestros días universitarios. Con el tiempo, le conté todo, el enfrentamiento, la decisión de detener los pagos, la lucha por redefinir mi identidad. ¡Wow, Sara! Eso es, realmente valiente. No sé si podría haberlo hecho, comentó Jen. Sus palabras me sorprendieron. ¿Valiente? Jamás había pensado en mis acciones de esa forma. Me había centrado tanto en la culpa, el miedo y las dudas que no había considerado cómo se vería desde afuera. No sé si es valentía, dije negando con la cabeza. La mayoría de las veces siento que simplemente tropiezo mientras intento encontrar mi camino. Jen se detuvo, mirándome fijamente. Pero eso es precisamente lo que lo hace valiente. Enfrentas tus miedos, desafías lo establecido. ¿Tienes idea de lo inspirador que es eso? Sentí como un calor reconfortante se expandía en mi pecho. Era una validación diferente a la de Zoe, quien me había apoyado desde que tomé mi decisión. Escuchar esas palabras de alguien que me conocía antes de todo el caos era especial. Al despedirnos, prometimos vernos de nuevo. Esa tarde, mientras terminaba mi llamada con mi prima Raquel, una nueva determinación me invadió. Si mi viaje podía inspirar a otros a vivir de manera más auténtica, quizá todo el dolor y la lucha hubieran valido la pena. Con el tiempo, Emilia me llamó para invitarme a un café. En nuestra cafetería habitual, mientras la incomodidad de los meses anteriores se desvanecía lentamente, soltó una bomba: he decidido volver a estudiar, Sara. Quiero terminar mi máster. Casi me atraganto con mi latte. Vaya, Emilia, eso es fantástico. Y dije, sin querer tocar el tema de las obligaciones familiares. Su sonrisa fue agridulce. Verte defenderte me hizo dar cuenta de cuánto he dejado que otros dictaran mi vida. Es hora de hacer algo por mí. Al escucharla, sentí un torrente de orgullo y cariño por mi hermana. Siempre habíamos sido rivales, comparándonos mutuamente, pero quizá podríamos construir una relación nueva, basada en el apoyo y la comprensión mutua. Los efectos de mi decisión se extendieron aún más. En una reunión familiar, mientras asistía con cierta aprensión, escuché a mi tío Tom hablar con papá. He estado pensando en lo que pasó con Sara. Y me he dado cuenta de que quizá he sido demasiado duro con mis propios hijos. Tal vez es hora de escuchar lo que ellos desean, en lugar de imponerles siempre lo mismo. Me alejé rápidamente, sin querer espiar, pero esas palabras me marcaron. Eran un recordatorio de que nuestras decisiones tienen un impacto mucho mayor del que imaginamos. No obstante, no todas las repercusiones fueron positivas. Algunos familiares se mantuvieron distantes, claramente desaprobando mis decisiones. Persistían silencios incómodos en las reuniones, comentarios punzantes sobre lealtad y obligación. Y sabía que para mis padres, este cambio seguiría siendo un ajuste doloroso. Una tarde, al salir de mi clase de cerámica, me encontré con mamá esperando fuera del centro comunitario, luciendo insegura. «Mamá, ¿qué haces aquí?», pregunté, sorprendida. Ella pareció sonrojarse. «Quería ver esa actividad tan importante para ti». Terminamos caminando juntas, disfrutando de una agradable velada primaveral, hablando de verdad por primera vez en años. Fue entonces cuando vi a mi madre expresar, con voz suave, lo difícil que le resultaba ver cómo me alejaba, cómo construía una vida tan distinta a la que ella había imaginado, pero también su creciente orgullo y comprensión. Al caer el verano, reflexioné sobre el año transcurrido. La decisión que había tomado, tan personal en su momento,
Había desencadenado una reacción en cadena que nunca habría imaginado. Había desafiado la dinámica familiar, inspirado a otros a cambiar y forzado a todos a replantear sus creencias y expectativas. Hubo dolor, sí. Malentendidos, heridas y relaciones dañadas. Pero también crecimiento, nuevos entendimientos y la lenta construcción de límites más saludables y conexiones más auténticas. Una cálida tarde, sentado en mi pequeño balcón mientras el sol se ponía sobre el horizonte de Madrid, pensé en la metáfora de las ondas en un estanque. Una pequeña acción, expandiéndose en círculos que tocan todo a su paso. Mi decisión fue la piedra lanzada a ese estanque, y todos aún estábamos sintiendo sus efectos. Las ondas eventualmente se disipan, me recordé. El agua vuelve a la calma, siempre transformada por la perturbación, pero serena al fin. Mientras sorbía mi té y veía el cielo pasar del dorado al rosa y luego al azul profundo, sentí una paz reconfortante. Las repercusiones de mi elección seguían extendiéndose, afectando mi vida y la de quienes me rodeaban. Pero ya no temía a las olas, estaba aprendiendo a navegar en esa nueva realidad que había creado. El verano madrileño estaba en pleno apogeo, la ciudad vibrante con energía y posibilidades. Mientras recorría las animadas calles del centro, con el aroma del pan recién horneado y el café de las cafeterías italianas flotando en el aire, no pude evitar reflexionar sobre lo mucho que había cambiado en el último año. Hace apenas 12 meses, me encontraba atrapada en un ciclo de culpa y obligación, intentando cumplir las expectativas de todos menos las mías. Ahora, al dirigirme a reunirme con Zoe para nuestro café semanal, sentía una ligereza y propósito que antes me parecían inalcanzables. Zoe ya me esperaba en nuestra mesa habitual en Thinking Cap, 2 lattes humeantes listos para disfrutar. Su rostro se iluminó al verme, y me llenó de gratitud por su amistad. ¿Estás lista para el gran día de mañana?, preguntó con entusiasmo. Tomé aire, mezclando nervios y anticipación. Tan lista como puede estar, supongo. Mañana sería el lanzamiento oficial de mi nuevo emprendimiento. Una consultoría destinada a ayudar a pequeñas empresas y startups a navegar en el complejo mundo de las finanzas y la estrategia. Era el culmen de meses de arduo trabajo, noches sin dormir y momentos de duda. Pero también era la manifestación tangible de mi camino hacia la autenticidad y el autodescubrimiento. «O vas a ser increíble», aseguró Zoe, estrechándome la mano. «Has recorrido un largo camino, Sara. Deberías sentirte orgullosa de ti misma». Mientras conversábamos sobre los últimos preparativos y los nervios previos al primer día, mi mente repasaba el sendero que me había traído hasta ese instante, el enfrentamiento familiar. La difícil decisión de detener los pagos, las batallas internas, las repercusiones. Cada obstáculo fue un peldaño que me condujo a este momento. Al terminar nuestro café, Zoe y yo nos despedimos con un abrazo y la promesa de celebrar adecuadamente después del lanzamiento. Caminando de regreso a casa, me desvié por el retiro para disfrutar de la belleza del parque. La actividad en el lugar, niños riendo en los botes cisnes, parejas paseando y artistas callejeros entreteniendo a la multitud, me recordó que la vida se compone de momentos cotidianos llenos de magia. Recibí un mensaje de Emilia: «Solo quería desearte suerte para mañana. Estamos contigo, hermanita. Te quiero». Un cálido sentimiento me inundó. La relación con Emilia había cambiado profundamente en el último año. Donde antes existían rivalidad y resentimiento, ahora había apoyo y comprensión. Poco después, llegó un mensaje de mamá: «Sara, cariño. Papá y yo solo queríamos decirte lo orgullosos que estamos de ti. Puede que no entendamos siempre tus decisiones, pero vemos lo feliz y realizada que estás. Eso es todo lo que siempre hemos querido. Suerte mañana. Te queremos». Las lágrimas amenazaron con brotar mientras releía esas palabras. No había sido un camino fácil con mis padres. Hubo gritos, silencios dolorosos, momentos en que temí que nuestro vínculo se rompiera para siempre. Pero, poco a poco, habíamos comenzado a reconstruirnos, viéndonos ya no solo como padre e hija, sino como 2 personas con sueños, miedos y aspiraciones propias. Esa tarde, al regresar a mi piso, repasé mentalmente mi presentación final para el lanzamiento. Mientras ensayaba mi discurso, me sorprendí a mí misma por la confianza que irradiaba, no solo en mi plan de negocio o mi análisis de mercado, sino en mí.
en mi capacidad para enfrentar desafíos, aprender de los reveses y mantenerme fiel a mis valores, aunque fuese difícil. Antes de acostarme, escribí en mi diario una carta a mi yo del pasado: querida Sara, ojalá pudiera decirte que el camino que tienes por delante es fácil, que no habrá momentos de duda, dolor o miedo. Pero esa no es la verdad. La verdad es que será difícil. Habrá días en los que cuestionarás todo, en los que el peso de las expectativas y la culpa te aplastará. Pero quiero que sepas que todo vale la pena. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada conversación difícil te acercará a una fortaleza y autenticidad que ni siquiera imaginas en este momento. Vas a aprender tanto, no solo sobre negocios, sino, sobre todo, sobre ti misma. Descubrirás pasiones que nunca supiste que tenías, fortalezas que ni siquiera sabías que poseías. Construirás relaciones basadas en el respeto mutuo y la comprensión, no en la obligación o el resentimiento. No sucederá de la noche a la mañana. Este viaje de autodescubrimiento y crecimiento es continuo. Pero cada paso, cada desafío, te llevará a convertirte en la persona que realmente estás destinada a ser. Sé valiente. Sé amable, tanto con los demás como contigo misma. Y recuerda, tu valor no se mide por lo que das a otros o por lo bien que cumples con las expectativas. Tu valor es inherente, inmutable y completamente tuyo. El camino que tienes por delante no será fácil, pero te prometo que es hermoso. Abrázalo todo, los momentos altos y bajos, las victorias y los contratiempos. Todo forma parte de tu historia. Tú puedes, Sara. Creo en ti. Al cerrar mi diario, sentí una paz interior. El día siguiente traería nuevos desafíos y oportunidades, pero por primera vez me sentía verdaderamente preparada para enfrentarlos. Desperté con la suave luz del alba colándose por las cortinas. Por un instante, permanecí en silencio, escuchando cómo la ciudad comenzaba a despertar. Hoy era el día, el lanzamiento oficial de mi negocio, el inicio tangible de este nuevo capítulo. Realicé mi rutina matutina sintiéndome calmada. Había nervios, claro, pero debajo de ellos corría una corriente de confianza y emoción. Elegí el atuendo que había preparado la noche anterior, una elegante blazer sobre una blusa en mi tono de azul favorito, combinada con pantalones entallados. Profesional, pero inconfundiblemente yo. Al mirarme en el espejo, apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada, no por la ropa o el maquillaje, sino por la fuerza y seguridad que brillaban en sus ojos. Mi móvil se llenó de mensajes de buenos deseos, de Zoe, de Emilia, de antiguos amigos de la universidad que se enteraron del lanzamiento. Cada mensaje era un recordatorio de la red de apoyo que había construido a lo largo del año. Justo cuando iba a salir, escuché un golpe en la puerta. Sorprendida, la abrí y encontré a mis padres, luciendo nerviosos pero sonriendo. ¿Y mamá, papá, qué hacen aquí?, pregunté, con sorpresa y emoción. Papá aclaró la garganta, visiblemente emocionado. Queríamos desearte suerte en persona y decirte lo orgullosos que estamos de ti, Sara. Mamá asintió, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Sabemos que no siempre entendemos tus decisiones, pero verte tan feliz y segura, te apoyamos con todo nuestro corazón. Las lágrimas se mezclaron con mi sonrisa mientras los abrazaba fuertemente. Ese era el verdadero significado de la familia, amor incondicional, sin importar las diferencias, incluso cuando el camino es inesperado. Después de despedirse, prometiendo invitarme a cenar para celebrar esa tarde, me dirigí al lugar de lanzamiento. Caminando por las calles de Madrid, la ciudad que siempre había llamado hogar, me embargó una profunda gratitud, por los desafíos que me formaron, por quienes me apoyaron y por la fuerza que descubrí en mí. El evento fue un torbellino de presentaciones, contactos y preguntas de potenciales clientes y socios. Al subir al podio para exponer mi visión, sentí un orgullo inmenso. Esto no era solo un negocio, era una declaración de quién era y en qué creía. Cuando el evento llegó a su fin y los asistentes se dispersaron, me encontré sola en la sala de conferencias, absorbiendo la magnitud de lo logrado. Un mensaje de Zoe llegó de inmediato: estuviste increíble. Nos vemos para celebrar. Orgullosa de ti, Sara. Sonreí, sintiendo una emoción que me recorrió el cuerpo. Hace un año jamás habría imaginado estar aquí,
siendo yo misma, sin las ataduras de las expectativas ajenas. Recogí mis cosas y, al salir, vi mi reflejo en la ventana, una mujer sonriendo, con la mirada llena de promesas. Era hija, hermana, amiga y emprendedora. Imperfecta, en constante aprendizaje, pero entera. Respiré hondo, enderecé mis hombros y salí a las calles de Madrid, lista para celebrar con quienes amaba. Porque, pase lo que pase, estaba preparada para enfrentar cada desafío como mi auténtica, verdadera yo. Y eso, comprendí, era el mayor logro de todos.